Iniciamos, por favor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carla Gamarra Flores, del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Bienvenidos a la cuarta semana de la investigación organizada por la Red Peruana de Universidades. Tengo el agrado de moderar el día de hoy la mesa número 16 correspondiente al área de Ciencias e Ingeniería. Les doy la más cordial bienvenida a los ponentes. Nos acompañan 5 ponentes. Les doy también la más cordial bienvenida al público que nos acompaña. Y se reitera al público, por favor, que pueden hacer las preguntas en el tiempo que ustedes consideren en el chat, y luego estas preguntas van a ser leídas después de que todos los ponentes terminen su presentación respectiva. Bien, vamos a iniciar con la ponencia número 1, dada por la profesora María Isabel Arangurí García y el ingeniero Mirko Vela López, los dos pertenecientes a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El ingeniero Mirko Vela López es ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad Católica, ya mencionada, consultor TI, con publicaciones de artículos científicos en la revista JOWA, Scopus Q1. También se dedica a la consultoría en auditoría de TI para corporativos privados y empresas públicas, especializado en auditoría de TI, gestión de riesgos de TI, seguridad SAP y TGC y controles SQL. La profesora María Isabel Arangurí es ingeniera de sistemas por la Universidad Privada del Norte, maestra también en docencia universitaria por la Universidad Privada César Vallejo y maestra en ingeniería de sistemas y computación con mención en dirección estratégica de tecnologías de información. Ellos nos van a presentar la ponencia titulada Aplicación de un modelo de minería de datos para predecir la deserción de clientes, caso de una empresa de telecomunicaciones en el Perú. Cuentan con 15 minutos, ¿sí? Adelante, estimado ingeniero Vela y profesor Arangurí. Bien, buenas tardes con todos. En principio, agradecer a la Red Peruana de Universidades por esta invitación en la cuarta semana de investigación de la RPU. Nosotros, el ingeniero Mirko Bruno Vela López, investigador principal, y mi persona, vamos a presentar el tema aplicación de un modelo de minería de datos para predecir la deserción de clientes en caso de una empresa de telecomunicaciones en el Perú. Adelante, ingeniero. Bien, nuestra investigación inicia producto del interés de investigación en tesis, ¿no? Y que formulando luego los acondicionamientos se presentó un artículo en una revista iniciada Q2, ¿no? Y se presentó esta temática. ¿En qué consiste? En una realidad problemática donde operadores móviles tenían un gran intercambio de clientes, ¿no? Con respecto a las necesidades y a las ofertas que cada uno ofrecía. Estos operadores durante mucho tiempo consideraban que, bueno, la salida o la rotación de sus clientes no tenían mayor impacto porque salían cientos y ingresaban cientos también. Sin embargo, con las investigaciones y el desarrollo de la evaluación de los costos y beneficios, se dieron cuenta que el costo de adquirir un nuevo cliente tenía un nivel de 5 a 7 veces mayor que simplemente mantener un cliente y buscar la mejor manera de afiliarlo o fidelizarlo
para poder brindarle los mejores servicios o las mejores ofertas que pudiera generarse para cada uno de estos clientes. Siguiente, por favor. En estos casos, también encontramos que estas empresas no tenían o no eran capaces de poder tener la información analizada, de tal manera que pudieran tomar decisiones más efectivas. Esta información simplemente era una información transaccional que no permitía definir cuántos clientes eran los más antiguos o los que mejor rendían para la organización. Entonces, esta necesidad no generaba la identificación de los potenciales desertores. Con ello, también se generaban altos índices de reclamo de cada uno de estos clientes. Siguiente, por favor. Para ello, iniciamos la investigación buscando la mejor alternativa de solución. Una de las necesidades que tuvimos es identificar una metodología que nos permitiera identificar modelos de predicción. Encontramos CRISDM como una de las alternativas y elegida por el agregado o el valor agregado de poder contextualizar al entorno empresarial, no solamente dedicarse a determinar el algoritmo de minería de datos que pudiera generar la predicción, sino también contextualizar el entorno de la empresa. Además, también evaluamos, ¿no?, los distintos niveles de precisión que pudieran generar los modelos de minería de datos, árboles de decisión, regresión logística, redes neuronales, artificiales, vecinos más cercanos, que son alternativas de inteligencia artificial que permiten dar soporte a que estas alternativas de predicción pudieran generarnos un modelo preciso, sostenible y sencillo. Siguiente, por favor. También evaluamos algunos algoritmos, ¿no?, que nos permitieron determinar cuál sería la mejor alternativa para estas condiciones. Una de las características que consideramos valiosa para este tema del análisis predictivo era evaluar como variable la calidad de servicio, marca o imagen, ¿no?, cómo se generaban mejores condiciones de innovación, cómo se determinaban los mejores niveles de consumo de servicio, los comportamientos o patrones que pudieran determinarse por el tipo de cliente que se pudiera manejar. Y se analizaron finalmente algunos algoritmos, ¿no?, dentro del aprendizaje automático supervisado para poder determinar, usar el mejor modelo que estuviera acorde a la casuística que presentamos. Además, usamos como elemento de programación Python, ¿no?, y para evaluar el comportamiento XGBoost. Siguiente, por favor. Todo esto nos llevó a configurar este modelo, ¿no? Este modelo define todas las caracterizaciones que permiten desarrollar la metodología para poder lograr que este mecanismo de predicción pudiera ser relevante, ¿no? Tenemos el entendimiento del negocio, el entendimiento de la data y cada uno de los modelos de evaluación que pudiéramos aplicar para poder desarrollar el modelo que más adelante nos explicará mi colega Mirko Bell. Siguiente, por favor. Para la comprensión del negocio, evaluamos algunos objetivos como la data histórica, analizar la relación entre los patrones de conducta que podían presentar todos los clientes, la elaboración del modelo predictivo y finalmente agrupar y reportar los clientes en base a su potencialidad y probabilidad de deserción. Siguiente, por favor. Ello nos permitió identificar 13 variables de 65,000 registros que se analizaron y determinamos que las que nos podían ayudar eran las 11 variables numéricas y quitamos una categórica que era el valor RUC, que no nos daba mejor posibilidad de análisis de esta data para poder determinar algunas condiciones para poder evaluar estos modelos, ¿no?, como la dispersión de datos, los valores perdidos o los valores atípicos que pudieran darle un sesgo al modelo de predicción. Siguiente, por favor. A continuación, mi colega va a explicar un poco el detalle de cada una de las condiciones de implementación que se llevaron a cabo. Continúe, ingeniero. Siguiendo con la metodología, entramos a la etapa de la preparación de la data. Esta es una etapa muy fundamental, ya que para construir un modelo necesitamos una data limpia, y normalmente la data no se nos entrega así. Aquí consideramos ciertas estrategias, como por ejemplo el proceso de imputación y el proceso de recodificación. El proceso de imputación
Lo consideramos debido a que encontramos que en la variable facturación había muchos registros en el que este dato no aparecía, es decir, eran valores vacíos o valores missing. Y por el lado de la recodificación, nos dimos cuenta que había una variable categórica, que era la variable segmento, y como no podemos crear un modelo predictivo en base a variables categóricas, sino netamente a variables numéricas, necesitamos realizar una recodificación. Para la imputación, lo que hicimos básicamente es reemplazar estos valores missing por la mediana de estos valores. ¿Por qué escogimos la mediana? Básicamente porque nos dimos cuenta que esta variable tenía muchos valores atípicos y como la mediana trabaja con los variables centrales, entonces no se iba a ver enfocada en estos valores para poder reemplazar estos valores perdidos. Para esto utilizamos la librería Simple Imputer, que fue la que nos ayudó a poder realizar esta imputación. Y para el proceso de recodificación, utilizamos la librería Label Encoder, que básicamente es una librería que nos permite recodificar estos valores, es decir, convertirlo de variables categóricas a variables netamente numéricas, con un identificador único para cada una de estas variables. Después, realizamos un proceso equilibrado. Este es un proceso fundamental y que no se hace en muchas investigaciones, y es esencial, debido a que si tú realizas un modelo predictivo en base a una data desequilibrada, los resultados pueden salir muy óptimos, pero al momento de probarlos, nos damos cuenta que no están bien relacionados a las métricas de medición que pudieron haberse obtenido. En este caso nos dimos cuenta que la data que se nos brindó contenía mayor cantidad de registros de clientes que no desertaron de la compañía que clientes que sí desertaron de la compañía, lo cual es lógico porque al ser una data real, si una compañía posee más clientes que desertaron de su compañía, claramente sería una empresa que está con gran riesgo de acabar su negocio en cuestión de semanas. Para esto nosotros utilizamos un algoritmo llamado ADASI, que básicamente lo que hace internamente es crear instancias sintéticas a través de interpolación lineal. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que hace es replicar escenarios de la clase minoritaria, que en este caso serían los registros que teníamos de clientes con potencial riesgo de desertar, y replicarlos de forma sintética para poder equilibrar esta data y estos escenarios. Una vez obteniendo una data mayor, de mayor precisión equilibrada, pudimos realizar el modelo predictivo. También requerimos separar esta data en un porcentaje de entrenamiento y un porcentaje de prueba. Esto, habiendo revisado ciertas investigaciones, consideramos que lo oportuno era separarle un 80% de data para entrenamiento y un 20% de data para prueba. Después pasamos a la etapa del modelado. En esta etapa consideramos una gran variedad de algoritmos y realizamos una gran variedad de modelados. Construimos diferentes modelos para ver cuál era el modelo que mejor se adaptaba a la problemática y consideramos que el modelo que mejor se adaptó a esta problemática fue el basado en el algoritmo XGBoost. Este algoritmo de ensamble básicamente trabaja en base a un modelo ya previo. Este modelo previo fue un modelo que construimos en base del algoritmo de árboles de decisiones. Este algoritmo, XGBoost, tomó ese algoritmo previo que utilizamos y ajustó algunos parámetros para lograr obtener unos mejores resultados. Aquí como estrategia utilizamos una función llamada GridSearchCB, la cual básicamente se encarga de probar este modelo con distintos parámetros que nosotros pudimos brindarle. Para esto hicimos una lista de parámetros, una lista de posibles valores. Esta lista se la enviamos a esta función algorítmica, claramente, GridSearch, y esta función se encargó de probar distintos escenarios aleatorios para determinar con qué parámetros nuestro modelo podía funcionar de forma correcta. Para esto utilizamos una serie de parámetros fundamentales, como por ejemplo entrit, que representa el valor de sus procesos en paralelo que va a ejecutar nuestro modelo, que en este caso escogimos que sea de 1, porque por carga computacional no podíamos esperar utilizar más subprocesos. El parámetro objective, que representa el objetivo de aprendizaje del modelo, que en este caso, debido a la realidad, escogimos la lógica binaria. Un ratio de aprendizaje o el learning rate entre 0.05 y 1 como estrategia para evitar el sobreajuste, que es un gran problema que sucede al momento de construir este tipo de modelos. Y un número de estimadores entre 100 y 200, que básicamente es el número de iteraciones que realizará nuestro modelo para encontrar los parámetros que mejor se ajusten. Una vez habiendo realizado esto, obtuvimos la lista de los parámetros que mejor podrían ir en base a nuestro modelo. Esta lista se la pasamos al modelo predictivo y con ella obtuvimos grandes resultados que veremos a continuación. Para la fase de evaluación, aquí sí menciono todos los modelos que realizamos. Realizamos un modelo en base al algoritmo XGBoost, que fue el que obtuvo los mejores resultados.
un modelo en base a Random Forest, a Bayesian, a Adaboost, a Super Vector Machine, entre otros algoritmos. Encontramos que el basado en XGBoost fue el que obtuvo los mejores resultados, obteniendo un 80% en accuracy, que básicamente es el número de predicciones hechas correctamente, y un AUC de la misma forma de 80%. Este puntaje nos da una buena idea, ya que nos representa qué tan bien funciona el modelo. Mientras el AUC más cercano esté al número 1, indica que el modelo es perfectamente capaz de distinguir entre una clase positiva y una clase negativa, es decir, entre clientes potenciales a desertar y clientes sin riesgo de desertar. Además, también utilizamos la matriz de confusión para poder evaluar estos resultados, obteniendo 6.938 registros que se catalogaron correctamente. Asimismo, obtuvimos 6.648 clientes que fueron catalogados correctamente como que fugaron de la compañía y 2.134 registros catalogados como clientes sin riesgo de desertar. Concluimos con esto los buenos resultados que obtuvimos previamente con las métricas de evaluación propuestas. Entramos a la fase core o a la fase más importante de nuestra investigación, la fase de despliegue. Menciono que esta fase es muy importante ya que la mayoría de investigaciones a nivel internacional se quedan en la fase de modelado y nosotros agregamos, como la cereza del pastel, la fase de despliegue. Esta fase se separa en tres subfases. La etapa de modelado, que es la etapa que ya he mencionado previamente, la etapa de la construcción de una API. Esta API básicamente va a ser el nexo entre el modelo y la interfaz. Esta API funcionó en base a dos métodos importantes, el método GET, que será el encargado de dar respuesta a cualquier solicitud que realice la interfaz, y el método POST, que es en donde detallamos y codificamos toda la lógica de predicción, es decir, que la API pueda conectarse directamente al modelo y nos pueda dar una respuesta. Y finalmente desarrollamos una interfaz sencilla para que el usuario final, que no necesariamente es experto en modelado o minería de datos, pueda utilizar esta interfaz, hacer un pedido de poder predecir cierto comportamiento del cliente, la interfaz se comunica con la API solicita la predicción al modelo, el modelo da una respuesta y la API se le envía a la interfaz la muestra de forma interactiva al cliente para que pueda tomar decisiones. Esta interfaz que creamos la pueden ver aquí en pantalla. Tenía tres apartados principales. El primer apartado se basa en el registro único de cliente, es decir, el usuario puede ingresar la información de un único cliente, darle a predecir y la interfaz nos arrojaría un resultado, si este cliente es potencial desertor o no tiene riesgo de desertar. Esto en base a su probabilidad de deserción, que en este caso, como ven en pantalla, fue de apenas el 37.2% y por eso se catalogó como que el cliente no tenía riesgo de desertar. El segundo apartado es un análisis global de clientes. Nos funcionaba más que esta interfaz simplemente con exportarle o seleccionar un archivo Excel con el comportamiento de una gran cantidad de clientes. Esta interfaz puede evaluar esos resultados y darnos una respuesta por cada uno de estos clientes. En este caso, como se ve en pantalla, evaluó a cada uno de los registros, catalogando a los clientes como si tenían potencial probabilidad de desertar de la compañía o si no poseían riesgo de desertar. De igual forma, cada uno de estos con un porcentaje de probabilidad de deserción. Finalmente, la interfaz también nos determinaba en términos porcentuales cuáles eran las variables que más influían en la deserción de clientes, para que el usuario final también pueda tomar estrategias en torno a esto. Finalmente, pudimos concluir nuestra investigación con 4 puntos relevantes. Primero, al analizar comparativamente las características algorítmicas de diferentes técnicas de minería de datos, basándonos, claro, en los algoritmos principales de clasificación, obtuvimos los mejores resultados con el algoritmo XGBoost, el cual obtuvo 83% de precisión para poder predecir a los clientes con posible riesgo de desertar. De igual forma, basándonos en las métricas de evaluación propuestas, obtuvimos un accuracy del 80%, que como mencioné, representa las predicciones correctas hechas. La métrica AUC, que básicamente es el área bajo la curva, que como también mencioné, mientras más cerca esté del 1 nos representa que nuestro modelo es perfectamente capaz de distinguir entre clase negativa y clase positiva, es decir, potenciales desertores y sin riesgo de desertar. El F1 score, que básicamente es una media armónica entre la precisión y la asertividad, que también nos da una representación del buen trabajo que está haciendo nuestro modelo. Y finalmente, con estas métricas pudimos concluir que el algoritmo de XGBoost fue el que obtuvo el mejor desempeño en comparación a otros algoritmos, al menos para esta realidad presente. Otra de nuestras conclusiones es que logramos construir en base al algoritmo seleccionado un módulo de predicción considerando las variables que logran definir el comportamiento del cliente.
Esto en base a la guía de la metodología de CRISDM, pudimos realizar la fase de construcción del modelo, su evaluación y el despliegue. Finalmente teniendo como resultado esta interfaz, que básicamente fue construida a partir de una interfaz interactiva y una API construida de forma web con el framework Flask, manteniendo el 83% de precisión. Asimismo, logramos reportar los patrones de conductas en base al comportamiento del cliente, esto en base a la interfaz. Logramos obtener funcionalidades tales como el análisis específico de clientes, el análisis global de clientes, determinar la relevancia de cada una de las variables que influyen en la deserción de los clientes y también exportar reportes que puedan servir para la toma de decisiones. Finalmente, pudimos determinar el grado de usabilidad aceptable de este modelo en torno a dos variables, la efectividad y la eficiencia. La efectividad en torno a los resultados obtenidos en las métricas de evaluación, el 83% de precisión que obtuvimos con este modelo y con esta interfaz, y el 0.8 de 1 en la detección correcta de casos positivos, lo que más o menos nos da una asertividad del 80% si este modelo se hubiese utilizado con anterioridad en la organización en donde lo aplicamos. Y finalmente, en términos de eficiencia, porque reducimos el trabajo exhaustivo de realizarlo de forma manual a realizarlo mediante una interfaz en un promedio estimado de apenas unos segundos. Asimismo, obtuvimos el buen desempeño en pruebas de caja blanca y caja negra, como se realiza en todo software que se desarrolla, y finalmente con la evaluación y la aprobación del OK del analista de datos por parte de la empresa. Y eso sería todo en torno a nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Vela. Muchas gracias, profesora Arangurí. Vamos a dar pase a la segunda ponencia. Nos acompaña el profesor Paulo Camilo Alberto Vela Antón de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con la ponencia titulada Health Recover, Desarrollo y Evaluación de Usabilidad de una plataforma web para análisis, gestión y seguimiento de la terapia en pacientes post-accidente cerebrovascular. El profesor Vela es ingeniero mecatrónico y magíster en informática biomédica en salud global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En la actualidad se desempeña como docente investigador de la Escuela de Ingeniería, a cargo de la cátedra Fundamentos de Biodiseño en la carrera de Ingeniería Biomecánica UPC-PUC, y también labora como investigador para el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de Salud. Tiene 15 minutos, profesor Vela, adelante. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si estoy compartiendo mi pantalla? Sí, ¿puede ponerle en modo presentación, por favor? Listo, adelante. Ok, buenas tardes con todos. Primero agradecer también la oportunidad a la Red Peruana de Investigación de Universidades por la oportunidad de presentar este proyecto. Yo soy Paulo Vela y voy a hablarles sobre Health Recover. Es una investigación acerca del desarrollo y evaluación de usabilidad de una plataforma web para el análisis, gestión y seguimiento de la terapia en pacientes post-accidente cerebrovascular. La problemática se centra en el hecho de que cada año hay 15 millones de nuevos casos de ACV en el mundo, es decir, si lo transferimos a algo más entendible, es que cada 2 segundos hay un nuevo caso de ACV. ACV se trata de la obstrucción de uno de los canales sanguíneos del cerebro y este puede ser isquémico o hemorrágico. En cualquiera de los casos, 3 de cada 5 pacientes sobreviven, si es que sobreviven, tienen secuelas. Y estas secuelas se tratan con terapia, pero el 80% de las personas que realizan la terapia no llegan a completar estos 2 años, el mínimo tiempo es 6 meses, pero tampoco llegan a completarlo debido a diversos problemas que tiene el sistema de salud. Hay personas que viven muy lejos de un centro de rehabilitación física, los costos de las sesiones son altos en algunos casos, hay que esperar citas, largas colas y eventualmente las personas terminan abandonando. Sobre todo esto fue un caso que sucedió también dentro de lo que fue la pandemia, donde la atención médica era remota. Por ello es que formulamos esta nueva investigación que tuvo 3 objetivos principales. El primero fue obtener los requerimientos de diseño de un sistema de ese tipo mediante entrevistas tanto a pacientes como a terapistas como a cuidadores. Basados en estos requerimientos de diseño que generalmente son funcionales o no funcionales, establecimos
el objetivo de desarrollar un sistema de gestión y análisis de la terapia, es decir, concluyendo con qué elementos iba a tener eventualmente. Y la tercera parte iba a ser validar este sistema en un piloto de usabilidad. No necesariamente un ensayo clínico, que podría ser en el caso de un dispositivo biomédico, pero en este caso se trata de una herramienta digital que lo que busca es mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento de terapia post-accidente cerebrovascular. Dividimos el estudio en 3 fases principalmente. Se trata de un estudio descriptivo prospectivo que incluye el desarrollo de una tecnología y eventualmente su evaluación en campo. La fase 1 se trata de diseñar, si lo resumimos en una sola palabra. Como mencioné, vamos a recolectar perspectivas de pacientes y terapeutas a través de entrevistas para lograr recolectar todos los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales. Cuando requerimos requerimientos funcionales, lo hacemos acorde a qué es lo que queremos que haga la plataforma, y los no funcionales son los que más tienen que ver con las propiedades y características de esta nueva solución que se va a plantear. Para esta primera etapa utilizamos la metodología de Design Thinking, que es muy conocida por muchas personas, con el objetivo de empatizar con estos casos que realmente son muy sensibles, desde el hecho de que una persona que vive el ACV pierde la movilidad de sus miembros superiores e incluso inferiores, y esto impacta en su calidad de vida, en el hecho de que ya no puede realizar su trabajo como lo hacía antes, su rutina, impacta a la familia también, la dinámica familiar, y esto hace un desmeyo, mella su autoestima y afecta su calidad de vida. Desde eso es que queríamos empatizar con el paciente y se realizaron múltiples entrevistas, desde las cuales obtuvimos diferentes perspectivas en las que quedaba muy claro que lo que ellos más deseaban era recuperar su vida anterior. Desde el lado del terapeuta, notamos cuando pasamos a la fase de desarrollo, ellos mencionaban mucho una escala métrica que ellos usan, que es una escala estandarizada, que es Fagel-Meyer, la escala de Fagel-Meyer, que se trata de 113 preguntas observacionales para poder evaluar la terapia. Pero eventualmente, durante el desarrollo del hardware y todo lo demás, notamos que no era la mejor forma, ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, para el desarrollo utilizamos la metodología BDI, que es una metodología alemana que permite realizar un desarrollo por etapas de hardware, en el caso de este sistema. El firmware se trató de un microcontrolador que es el Atom Matrix SP32. Es un pequeño controlador que es pequeñísimo, no es de más de 5x5, que es capaz de tener acelerómetros para capturar movimiento. Y luego el desarrollo también involucró una plataforma web. Finalmente todo ese sistema se integra. Para el desarrollo de la plataforma web y el aplicativo utilizamos la metodología Scrum, que es bastante conocida también, y en algunos casos creo que para la plataforma web fue DevOps. Y la última etapa es validar en sujetos humanos esta plataforma, ver si realmente es aceptable o es fácil de adoptar por los pacientes sobrevivientes de ACV, y si realmente puede incrementar la adherencia. Obviamente esta fase involucra aprobaciones éticas, las coordinaciones con las entidades, el reclutamiento y la aplicación de un test que es el SUS System Usability Scale, que es el que permite medir la usabilidad de este tipo de diseños. En cuanto al desarrollo, pues para el desarrollo web se plantean diferentes mockups del diseño de la plataforma. En este caso, lo que podemos ver a la izquierda es el primer mockup. Un mockup es un prediseño de un marco de cómo se veía tu plataforma web en la pantalla. Y pues tenían que cumplir con las funcionalidades capturadas luego de las entrevistas que se realizaron, que fueron cerca de 10 entrevistas a pacientes. Como ven en el video de la derecha, se trata de un acelerómetro que es capaz de imitar estos 9 ejercicios que planteamos desde un inicio para repetir relacionados a la rehabilitación del miembro superior. Y pues lo que hace este sensor es le damos coordenadas a la trayectoria de un movimiento, le damos cierto margen de error dentro del movimiento, y el sensor es capaz de saber si es que has hecho bien o no la repetición. ¿Por qué es que se simplificó solamente a contar la repetición? Porque nos dimos cuenta que los terapeutas, su forma de evaluar la terapia es en cierto modo subjetiva, y pues darles un montón de parámetros de tiempo, de movimiento, de velocidad, de transmisión, de mecánica, no tenía mucho sentido si al final no influía en la evaluación final de la sesión de terapia.
Por ello es que simplemente lo reducimos, vamos a contabilizar la terapia y a dar ciertos tiempos de movimientos y cuántas terapias puede realizar para poder monitorearlo a distancia. Esto es lo que se planteó desde un inicio hasta que logró funcionar el sistema. El sistema también atravesó un proceso de diseño industrial debido a que las personas que iban a interactuar con este sistema pues, estaban afligidas por una condición, entonces había que saber cuál iba a ser la mejor forma de hacer que el sistema sea adoptado con comodidad. Por ello es que hubo una parte de diseño industrial que también involucró nuevamente entrevistar ya a los pacientes una vez creada la primera iteración de estos dispositivos. Que se notó que pues, el paciente necesitaba ver, tener señales visuales o auditivas de cómo iba, si es que realmente había hecho bien la terapia. Y en este caso eso se hacía a través del firmware de este microcontrolador, el M5 Stack de Atom. ¿Qué es este M5 Stack? Es uno de los componentes más accesibles en cuanto a costo en el mercado y funciona para proyectos de Internet de las cosas. Internet de las cosas es una rama, es un campo de la ingeniería que tiene que ver mucho con la industria 4.0, que básicamente lo que busca es poder recolectar medidas de cosas que no solemos medir. Y en este caso se trataba de algo que era muy pequeño, que tenía que ir en la mano y que se iba a utilizar constantemente. Este componente de Internet de las cosas fue el que se embebió dentro de este diseño industrial para que sea lo más pequeño y similar a un smartwatch. Y por eso es que este es un diseño detrás de cómo fue el diseño final dentro del sistema. Como podrán ver, en la parte de arriba hay como pequeños cuadraditos, 25 LEDs, que son también incluidos dentro de la pantalla. LEDs son unas pequeñas luces que funcionan para dar señales y en este caso se programaron también cómo iban a dar señales de si estaba comunicando el valor, si estaba realmente midiendo y de si estaba funcionando correctamente el dispositivo. En la actualidad, los resultados de la fase de desarrollo, bueno, hubieron resultados de la fase de entrevistas, que fue el reporte de requerimientos, tanto funcionales como no funcionales. Se han fabricado 50 de estos dispositivos y que involucraron manufactura digital en cuanto a impresión 3D, elaboración de placas electrónicas y la integración de los mismos. La plataforma web fue hecha con un diseño centrado en el usuario y no solo en el paciente, sino también en el terapeuta. Y todo este sistema como integración, tras haber evaluado todos los antecedentes que tenía, resultó que había una oportunidad de patentarlo como modelo de utilidad. Es decir, no es una invención porque sí hay sistemas que logran monitorear la terapia, pero no como un modelo de gestión completo que puede involucrar, conectar ambas partes entre un terapeuta y un paciente que se encuentra a distancia. Con la trascendencia de esto lo vamos a ver más adelante en cuanto a cómo se puede aplicar este tipo de estudios. Este es el sistema tal cual, como se ve, y de hecho, esta no es la última versión. De hecho, fue un trabajo de cerca de más de un año y medio en cuanto a múltiples iteraciones en las que se probó muchos sistemas. De hecho, se evaluó la posibilidad de tener, hay un dispositivo que se llama Kinect, que no sé si alguno de ustedes lo conocen, pero se trata de una cámara que tú pones frente a ti y es capaz de hacer pequeños trazos de vectores sobre tus movimientos, es decir, te representa a ti como pequeñas líneas, como si fueras un hombre hecho de palitos, y va capturando tu movimiento en base a eso. Pero resulta que si hubiéramos creado un sistema basado en ello, la captura de movimiento no era tan exacta como esperábamos, no era capaz de hacer una transferencia de la trayectoria perfectamente en cuanto a ángulos y a velocidades y tiempos, y por ello, y finalmente toda esa información solamente era una sobrecarga para el diagnóstico real del terapeuta. El estudio todavía se encuentra en ejecución y si bien hubieron algunos pilotos pequeños dentro del laboratorio y con algunos pacientes, todavía estamos por entrar a la fase de usabilidad en la que vamos a reclutar tanto 5 terapeutas como 5 pacientes. Es decir, cada terapeuta va a hacer el seguimiento de un paciente a distancia y estos van a ser reclutados del INR, de la doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón.
Ahí es donde vamos a hacer el reclutamiento, una vez que esté el estudio todavía está bajo aprobación ética. Y pues el objetivo es que se haga un seguimiento durante un periodo considerable, diríamos 1 mes o 2 meses, y al finalizado el uso de este sistema, pasemos a evaluar mediante la escala SUS, que es un cuestionario de 10 preguntas, que básicamente se centra en saber cuál es la percepción de la persona en cuanto a la facilidad de uso del sistema, la comprensión de los comandos, a qué tan entendible es la interfaz. Y pues, finalizado este proceso de uso de la plataforma, también se les iba a dar 10 tareas específicas de dificultad creciente para saber si realmente el paciente había mejorado en el tiempo y también se había adherido mejor a su terapia en cuanto al conocimiento sobre los ejercicios que había realizado. Health Recover actualmente solo puede cubrir, tiene un banco de 8 a 9 ejercicios que son los que se han considerado por ahora y solamente del miembro superior. Como les mencioné, la escala Fugl-Meyer tiene 113 preguntas, pero solo 22 tienen que ver con la función motora de las extremidades. Y pues al conversar con los terapeutas fue la principal perspectiva que era atender primero las manos, que pues son partes vitales para continuar con tus actividades diarias. También lo que buscamos es identificar si el sistema es eficiente y qué tan difícil es adaptarse a su uso y qué tan efectivo es en cuanto a mejorar la adherencia en el tiempo. Como conclusiones, de la parte de las entrevistas obtuvimos que el monitoreo de la terapia, si bien tiene que estar basado dentro del estándar que es la escala Fugl-Meyer, y es mejor centrarlo en cuanto a parámetros observacionales de fácil comprensión, porque si esto se trata de una herramienta de investigación aplicada que tiene que ser usada por diferentes terapeutas que tienen diferente nivel académico, por así decirlo, lo ideal es no tanto centrarte en qué tan compleja es tu tecnología, porque eso, de hecho, eso es lo primero que aprendemos cuando trabajamos en ingeniería biomédica, sino en cómo hago que esto sea fácilmente adoptable dentro de un contexto de un contexto clínico. Y pues considerando lo encontrado en el estado del arte, que es que hay otros sistemas que pueden hacer lo mismo, pero no han sido adoptados en el tiempo, es por eso que nos centramos en hacerlo lo más sencillo posible para que tenga un real uso. Luego, parte del desarrollo la conclusión es que sí es factible desarrollar este sistema siguiendo diferentes metodologías de ingeniería, BDI, diseño determinístico, Scrum, Design Thinking, para poder recopilar requerimientos funcionales y no funcionales y crear estos sistemas. Es decir, fuimos capaces de separar todo el sistema en diferentes módulos. En algún momento Health Recover involucró un equipo de más de 15 personas porque había varias partes que atender al mismo tiempo. Y pues lo que buscábamos era llegar a tener el sistema para un ensayo clínico, pero bueno, primero lo ideal es hacer un pequeño piloto para validar la usabilidad. Después de un piloto de usabilidad es que se empieza a hacer algunos cambios en cuanto a qué tan cómoda es esta herramienta. De repente podría pasar que la pulsera es incómoda, realmente no les duele, realmente no es útil, lo prefieren usar de repente en el antebrazo. Todos esos cambios son los que se obtienen cada vez que tienes retroalimentación de un sistema. Y pues la tercera es digamos, la conclusión que esperamos tras hacer el Hasta ensayo ahora. de usabilidad, que es que el monitoreo de la terapia se puede hacer mediante herramientas digitales y puede mejorar la adherencia y ser percibido como fácil de adoptar. Ese es el objetivo principal que buscamos, que todavía estamos por confirmar. Aquí les dejo un pequeño video de lo que busca. Ya la aplicación práctica de Health Recover no durará más de 2 minutos. ¿Se puede escuchar? No, no se escucha, doctor. ¿No se escucha? El video no se escucha. Ok. En el Zoom creo que le tiene que activar la función compartir audio. A ver, déjame ver. A ver. Sí, y aquí está. Ahora sí.
mínimo de 6 meses, la cual cerebrovasculares, también llamados ACV, producen discapacidad y requieren de terapia profesional de forma inmediata, la cual puede durar un mínimo de 6 meses. Sin embargo, por motivos económicos, dificultad del traslado y saturación de los centros de salud, los pacientes las abandonan, empeorando el problema. En Health Recover queremos mejorar esta situación y hacer el proceso de recuperación más eficiente y accesible, por lo que hemos creado un sistema integrado de gestión, análisis y seguimiento para la fisioterapia, que busca unir al paciente, al terapeuta y los médicos en un solo lugar. Así, podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, mientras cuidan su economía. Esto lo logramos con 3 componentes: un dispositivo biomédico en forma de pulsera, un aplicativo y una página web. Desde la página web, el terapeuta asigna las rutinas de ejercicios al paciente. Desde la comodidad de su casa, el paciente se coloca el dispositivo biomédico que mide sus movimientos en tiempo real, mientras que el aplicativo le muestra la rutina de ejercicios. Después, mediante la nube, la información de sus movimientos se transmite al aplicativo y sitio web. Así, el terapeuta puede tener información precisa de cómo se están realizando los ejercicios, corregirlos y optimizarlos, y medir el progreso histórico del paciente. De esta forma, con profesionales de la salud, junto a la tecnología, logramos hacer la rehabilitación física más eficiente y accesible para el paciente. Somos Health Recover, transformando la rehabilitación física. Para más información, visita nuestra web. Listo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, profesor Vela. Muy interesante lo presentado. A continuación, vamos a dar pase a la tercera ponencia a cargo del profesor Alexander Frank Pasquel Cajas de la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Su ponencia se titula Trabajo remoto en el Perú durante la pandemia del COVID-19. El profesor Pasquel es doctorado en Administración, magíster en Gestión de Negocios, con mención en Gestión de Proyectos por la Universidad Nacional Emilio Valdizán. También es ingeniero de telecomunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialidad en el área de proyectos en telecomunicaciones, planificación de redes de telecomunicación, networking, el curso de contratación pública por la Universidad Continental, realizado un diplomado en proyectos de inversión pública por la Universidad del Pacífico, cuenta con una segunda especialidad en didáctica e investigación en la docencia universitaria por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y ha realizado un diplomado en docencia investigadora por la Universidad Ricardo Palma. Profesor Pasquel, cuenta con 15 minutos para su ponencia. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Agradecerle, ¿no? Por la invitación a lo que viene a ser. No se le escucha, profesor. No se le está escuchando. Aló, ¿se me puede escuchar, correcto? Ahora sí, adelante. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, un poco para ir viendo el tema que me toca exponer el día de hoy. Lo he adaptado, ¿no? El tema, lo que viene a ser la adaptación, ¿no? El tema del trabajo remoto, cómo las empresas, ¿no? Dentro de la organización, principalmente en la región de Huánuco, se han adaptado a esta pandemia, ¿no? El tema del COVID-19. Nosotros sabemos, ¿no? Y si vemos acá a la fundamentación del problema, un poco viendo cómo es que inició todo esto, nosotros sabemos que en el año 2019 empezamos una etapa de pandemia, 2020, disculpen, una etapa de pandemia en la cual nos afectó a todos, ¿no? ¿En qué sentido? El tema de vivir en un confinamiento, lamentablemente, trajo muchas consecuencias a nuestro país, ¿no? Perú, como país, ha sido afectado por toda esta situación, y a partir de ahí es que, digamos, empezaron a realizar muchas investigaciones respecto a cuál ha sido, digamos, el impacto que ha tenido el COVID-19
dentro de nuestro país. Dentro de ello es que realizo esta investigación dentro del doctorado, principalmente buscando ver cómo es que las empresas han podido afrontar, ¿no?, ese tema del COVID-19, cómo es que se han adaptado, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, el trabajo remoto forma parte de ello. Dentro de lo que viene a ser eh, el problema que he observado y que he identificado, y obteniendo datos, por ejemplo, del Produce, podemos ver nosotros, ¿no?, que en el Perú, del 100% de empresas formales que tenemos en el país, el 96% de ellas son eh, microempresas, el 3,4% pequeñas empresas y el 0,1% medianas empresas. Bueno, y si hablamos de grandes empresas, estamos hablando de 0,4%. Eh, si nos damos cuenta, esto es una gran debilidad que tiene nuestro país, principalmente porque el gran rubro donde se encuentran, digamos, o donde se puede obtener un tema de PBI es de las microempresas, ¿no?, que son el 96% de actualmente lo que nosotros manejamos hoy en día, ¿no? Y eso es, digamos, un punto muy alto. Entonces, a partir de ello, ¿no?, planteé, ¿no?, lo que vienen a ser el tema de los problemas con los cuales nosotros podemos, digamos, identificar todo esto. Ahora, recordemos también que en nuestro país, a través de lo que viene a ser la pandemia, afectó en muchos sentidos porque, digamos, recordaremos el tema de los bonos que se dieron a las empresas, ¿no? Se dieron grandes bonos a las empresas, especialmente a las pequeñas empresas, para el tema de la reactivación económica. Lamentablemente, según datos estadísticos, ¿no?, muchas empresas no pudieron, ¿no?, ni aún con el préstamo ni con el bono, poder seguir manteniéndose a flote, ¿no? Y muchas de ellas lamentablemente tuvieron que cerrar o tuvieron que, digamos, quebraron, ¿no? Y cerraron, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿no?, y esta problemática observada, es que me pregunto, ¿no?, ¿cómo es que se han adaptado las organizaciones, ¿no?, ante el COVID-19 en la ciudad de Huánuco, ¿no? Porque me voy a centrar netamente en la ciudad de Huánuco como país, como región. A partir de ello, ¿no?, me planteo lo que viene a ser principalmente la adaptación, ¿no?, que ha tenido las organizaciones, cuáles han sido las estrategias y los objetivos, cuál ha sido la cultura que manejaban estas organizaciones, cómo la psicología también ha, digamos, ha permitido que las organizaciones puedan sobrevivir, ¿no? Todo esto llevado al tema, obviamente, del trabajo remoto, ¿no? Porque una de esas adaptaciones que ha tenido, por ejemplo, las empresas viene a ser el trabajo remoto, ¿no? Ellas han optado, ¿no?, por, digamos, trabajar de esa forma. Ahora, no todas las empresas, ¿no?, digamos, pueden, lamentablemente, tener un trabajo de forma remota durante la pandemia, ¿no? Muchos trabajos dentro de la región de Huánuco, por ejemplo, tienen que realizarse de manera presencial. Es muy poco lo que nosotros podemos observar en provincias, el trabajo remoto. El trabajo remoto más se dio y aún se mantiene por grandes empresas, ¿no?, en la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, las pequeñas empresas, ¿no?, que se encuentran en las regiones, y en especial, bueno, en este caso en Huánuco, eh, han tenido que adaptarse a esta situación, ¿no? Porque obviamente nosotros sabemos que la situación en la que se encuentran muchos de estas empresas en las zonas, ¿no?, por ejemplo, en las diferentes regiones, no cuentan con los suficientes ingresos para mejorar el tema, ¿no?, de la misma empresa como tal, ¿no? Entonces, a partir de esta formulación es que obviamente nacen los objetivos y las hipótesis que nos hemos planteado durante esta investigación para poder determinar realmente la influencia que nosotros no queremos encontrar entre estas dimensiones, ¿no? Principalmente con lo que viene a ser la adaptación que han tenido las empresas.
¿no? Entonces, como objetivos buscamos analizar esa influencia tanto a través, ¿no? De las organizaciones, a través de lo que viene a ser la estrategia, los objetivos, la cultura organizacional, a través también de lo que viene a ser la psicología laboral, que es muy importante dentro de lo que viene a ser, ¿no? Obviamente, toda esta investigación realizada. Ahora, eh, dentro de lo que viene a ser un poco esta investigación, ¿no? Que les menciono, ¿no? Acá tenemos las hipótesis, eh, como marco metodológico, ¿no? Dentro de la investigación, ¿qué es lo que se ha tomado? ¿No? Principalmente estamos tomando como la ciudad de Huánuco el ámbito de estudio, estamos haciendo una investigación del tipo aplicada, ¿no? Y actualmente en la región de Huánuco, como les comento, según estadísticas del Produce, tenemos alrededor de lo que vienen a ser 12.000 empresas, ¿no? De esas 12.000 empresas que nosotros tenemos, eh, yo me he centrado netamente en aquellas empresas que son determinadas manufactureras, ¿no? Y que ya vamos a ver más adelante, son 804 empresas, ¿no? Entonces, dentro, como les mencionaba, de la región de Huánuco, tenemos lo que vienen a ser estas empresas, ¿no? Estas empresas, si nosotros vemos, ¿no? En la región de Huánuco, se han determinado que existen 12.023 empresas formales. Esta estadística que nos muestra el Produce es al año 2021, ¿no? Cuando fui a Produce, que se encuentra aquí en la región de Huánuco, y conversando un poco con ellos de toda esta situación, me comentaban que durante el 2022 y este 2023 no se ha podido actualizar esta estadística por los problemas que han tenido por efecto de la pandemia, ¿no? Lamentablemente, eh, ha habido un recorte presupuestal, están poniéndose al día en temas estadísticos, y por eso solo tenían data hasta el 2021, ¿no? Entonces, como nosotros podemos observar aquí, hasta antes de la pandemia, el crecimiento o la evolución de empresas formales que teníamos en el Perú, y especialmente aquí en la región de Huánuco, era alto, ¿no? Ya a partir de la pandemia hemos visto que en el 2021 ha habido más de la mitad, ¿no? De empresas que lamentablemente han dejado, ¿no? De facturar, y por un tema ya nosotros entendemos que lamentablemente han cerrado, ¿no? Se han declarado en bancarrota. ¿Cuál es la distribución que nosotros podemos ver dentro de lo que vienen a ser esas empresas en Huánuco, ¿no? Como región? Como les decía, ¿no? Y al inicio, en el Perú el 96% de empresas son pequeñas, ¿no? Y si nos centramos netamente de estas 12.000 que se encuentran en la región de Huánuco, vemos que el 97% de ellas son microempresas, 2.6% pequeñas, 0.3% grandes empresas, y medianas. En la región de Huánuco no tenemos ninguna empresa denominada mediana. No, lamentablemente esa es la situación en la que se encuentra la región y algunas regiones más en el país, ¿no? Comparando toda esta data que se ha podido recopilar. Dentro, como les comentaba, dentro de la región de Huánuco, de las 12.000 ¿no? Empresas que tenemos aquí, están divididas en diferentes sectores: comercio, servicios, construcción, agropecuario, minería, pesca, ¿no? Yo decidí centrarme principalmente en el rubro de manufactura, como les mencionaba, eh, por ya una decisión propia de la investigación, ¿no? Netamente, porque obviamente vi que en el tema de servicios y comercios la población era, digamos, muy alta, y por eso decidí trabajar con el tema de manufactura, ¿no? Que es el tercer sector económico que tiene una mayor cantidad aquí en la región de Huánuco, ¿no? Obviamente estamos hablando de empresas formales, o sea, de empresas que están registradas. Entonces, en base a ello, nosotros vemos el tema del régimen tributario que presentan eso, ¿no? A partir del RUS, a partir de lo que es una RMT, obviamente el tema también de la Amazonía y todo ello, ¿no? Entonces, a partir de ello, como les comentaba, me centré en el rubro de la manufactura. Entonces, dentro del rubro de la manufactura, encontré que son 804 empresas formales que se tienen aquí, ¿no? En la ciudad de Huánuco. Dentro de estas 804 empresas formales que se tienen, el 99% son microempresas, pequeñas empresas son 0,7% y grandes empresas 0,1%.
si vemos la evolución también que se ha tenido de esas empresas, ¿no? Que aquí en la ciudad de Huánuco, también podemos observar que ha habido una caída del 57%. O sea, más de la mitad de las empresas, lamentablemente, han cerrado por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, se tiene que ver en todo esto, el análisis que se ha realizado, es cómo realmente las empresas han podido afrontar todo este proceso, ¿no? Todo este proceso. Dentro de afrontar todo este proceso, el tema del trabajo remoto ha sido una de las opciones viables, digamos, para ese 0,1 y 0,7% de grandes empresas, de grandes empresas y pequeñas empresas. En el tema de las microempresas, el trabajo remoto lamentablemente no ha sido una opción viable para que ellas puedan trabajar, ¿no? Y ya que estamos hablando del rubro de manufactura, entonces es muy complicado la realización del trabajo remoto. Eh, como les comentaba, ¿no? Para realizar el tema de ver la influencia, ¿no? Que ha tenido el tema del trabajo remoto, el tema de la adaptación, al tema de las estrategias, los objetivos que obviamente las empresas, estas pequeñas empresas han trabajado, principalmente ¿no? Las grandes, las pequeñas y las micros, en cómo superar el COVID-19, ¿no? A través, ¿no? De toda esta situación, ¿no? He utilizado el análisis estadístico. Para ello, creo un instrumento que me permita evaluar cuáles han sido, digamos, las estrategias, los métodos de adaptación, el tema psicológico, ¿no? Que han tenido las empresas durante esta fase, durante esta etapa, ¿no? Entonces, de estos resultados, ¿no? Yo he obtenido, por ejemplo, que tengo para mi instrumento, ¿no? El tema de la validación lo hice a través del alfa de Cronbach, para un total de 32 preguntas que se elaboró, ¿no? De estas 32 preguntas, se obtuvo que el alfa de Cronbach con una confiabilidad del 0,980, y para buscar un análisis de correlación y un análisis de influencia, me basé principalmente con la ayuda de chi cuadrado y a través de lo que vienen a ser el valor de B de Kramer, ¿no? ¿Qué es lo que me dice el B de Kramer? Me dice que cuanto más cercano el valor sea a 1, ¿no? Me permite determinar que sí hay una influencia de mis variables, ¿no? De mi variable independiente sobre la variable dependiente. Entonces, a partir de ello, se pudo ver, ¿no? Principalmente que lo que viene a ser, ¿no? La adaptación de las organizaciones ha tenido mucho impacto en lo que viene a ser, ¿no? Cómo estas han podido sobrevivir, ¿no? El COVID-19 ha afectado bastante a las organizaciones. Estas han tenido que cambiar, estas han tenido que mejorar, ¿no? Para no verse afectadas con un tema de cierre, ¿no? Nosotros sabemos que en esas fechas muchas empresas empezaron con los despidos. Por eso es que salió el tema del bono, ¿no? Entonces, tener, ¿no? Estrategias, tener objetivos, ¿no? Tener lo que viene a ser, digamos, trabajar también el tema de la psicología en los trabajadores, ha permitido, ¿no? Que la organización pueda subsistir. El trabajo remoto ha sido una de esas, digamos, fuentes en que, digamos, las organizaciones pueden, ¿no? Seguir, digamos, trabajando incluso después de pandemia, ¿no? Pero como les comento, dentro de la investigación nos dimos cuenta que no necesariamente el trabajo remoto eh, puede aplicarse a todas las organizaciones, ¿no? Hay organizaciones en las cuales lamentablemente no vamos a poder aplicar el tema del trabajo remoto, ¿no? Y bueno, y con eso estaría dando por concluida mi presentación. Muchas gracias por la atención. Nada, ¿no? Muchas gracias al profesor Pasquel. Ahora vamos a dar pase a la última ponencia, a la cuarta ponencia. Va a ser expuesta por el profesor Edwin Aníbal Loarte Cadenas, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Y su ponencia se titula Análisis de la dinámica glaciar y su relación climática utilizando inteligencia artificial y teledetección.
El profesor Loarte es ingeniero ambiental por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, es maestro en gestión de recursos hídricos y profesional ligado a la investigación en este campo, así como la glaciología, el cambio climático, conocimientos de análisis de riesgo sobre los ámbitos glaciares, simulación de desbordes de lagunas, con conocimientos de STIF y teledetección aplicados al estudio y monitoreo de los recursos ambientales, procesamiento de imágenes de satélite, ópticas y radar. Tiene 15 minutos, profesor Loarte. Adelante. Muy bien. Muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación a todos los de la organización. Voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Muy bien. Entonces, pueden visualizar mi presentación, ¿cierto? Se ve perfecto. Adelante, profesor. Muy bien. Les voy a comentar sobre este proyecto. En realidad este proyecto aún no culmina, pero les voy a mostrar qué es lo que hemos venido trabajando en este proyecto, que en esencia lo que estamos viendo es cuál es la influencia o la relación de la parte glaciológica con la parte climática, ¿no? A través de estas técnicas que hoy en día están muy de moda y son frecuentemente utilizadas, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial y la teledetección. Entonces, les voy a comentar muy rápidamente los objetivos, el ámbito, los avances que ya tenemos para llegar a los resultados. Bien, este proyecto es un proyecto de colaboración, ¿no? Tenemos una parte peruana y también tenemos otras contrapartes internacionales. Estamos trabajando con la Universidad de Francia, España y otras más. El proyecto lo hemos repartido en 4 objetivos, ¿sí? Perdón, en 3 objetivos. El primer objetivo es básicamente analizar lo que es la dinámica de los glaciares. ¿Qué quiere decir dinámica? Es decir, ver cuáles son los cambios que pueden ser áreas, la línea de equilibrio, la reducción de los frentes de estos cuerpos, todo ello. En una segunda vamos a ver toda la parte climática, hablamos de temperatura, precipitación, las que se miden in situ, es decir, dentro del ámbito peruano, como también algunos productos satelitales, ¿no? A nivel global. Y finalmente, el último objetivo o paquete de trabajo, vamos a ver cómo se relacionan estas variables a través de diferentes técnicas estadísticas, ¿no? Que básicamente van a ser de tipo correlacional. Muy bien, entonces el ámbito del proyecto se centra en 2 partes, ¿sí? Se centra en la parte norte de la capital del Perú, en el departamento de Ancash, en específico la Cordillera Blanca. Dentro de todo este ámbito, nosotros hemos elegido a 4 glaciares donde vamos a hacer trabajos de campo, ¿sí? Este tipo de trabajos con las cuales estamos haciendo, es decir, utilizamos teledetección, entonces siempre es necesario los trabajos propios, ¿no? Es decir, recopilar información in situ, y ahora les voy a explicar todas las actividades que realizamos. Y el otro lugar es en la isla del Rey Jorge, ¿sí? Como saben, acá en la península antártica también tenemos una base. Esta base es solamente temporal, se apertura en el verano austral, entonces nosotros estamos participando ya anteriormente con otras campañas, otros proyectos y colegas, entonces estamos también colectando información de 2 glaciares, ¿sí? El Anch y lo que es el Snosko. Muy bien, entonces dentro de la Cordillera Blanca, como les mencionaba, estamos trabajando en estos 4 glaciares en esencia. Los nombres son los siguientes: Gesh, Geshaya, Yaka y Artesón Raju. De entre todos, tenemos como que 2 clases, ¿no? Algunos glaciares son los comunes, los que nosotros los vemos tal vez en una postal o algo así, son los de superficie blanquecina, todo blanco, pero también tenemos algunos glaciares cuya superficie se torna de color marrón o oscura, ¿no? Esto por las partículas. Estas partículas se denominan detritos, que pueden estar en cantidades muy pequeñas o como también pueden estar en grandes cantidades cubriendo esta superficie, ¿no? Que cuando vamos muchas veces, a veces no podemos distinguir si es un glaciar o es tal vez un suelo común.
En la parte antártida, como les mencionaba, estamos con este glaciar acá en la parte izquierda, el Snosco, está muy próximo a la base antártica, a la base Machu Picchu, y al costado tenemos al glaciar Lange. Sí, el Snosco es más pequeño, es más fácil de monitorear, ya sea por satélite o instalando algunos elementos que ahora les voy a explicar. En cambio, el glaciar Lange es un poco más dificultoso, o sea, tiene mucha dificultad, tanto el acceso porque es muy extenso y además en su superficie tiene muchas grietas, ¿no? Esas es un poquito de las características de estos glaciares que van a ser, digamos, nuestras muestras, ¿sí? Y donde vamos a realizar los trabajos de campo. Muy bien. Entonces, dentro de los trabajos es muy usual, no solamente en la parte glaciológica, sino ahora entiendo en diferentes campos de la ingeniería y de la investigación el uso de los drones, ¿no? Drones con fines de levantar, es decir, trabajos topográficos, algunos drones con fines también para ver la parte de la temperatura, la parte termal, y etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una gama. En este caso, nosotros estamos utilizando esta tecnología para hacer levantamientos topográficos, utilizamos la fotogrametría, eso nos ayuda enormemente y también lo complementamos con lo que es la topografía tradicional, ¿no? Entonces necesitamos siempre puntos de control in situ para tener cierta precisión, ¿ya? Cuando hablamos de precisión, en este caso estamos utilizando dentro de la red nacional más o menos utilizamos el orden C, o sea, tenemos un orden A, B y C. El A es muy preciso, ¿no? Milimétricamente. El B mucho más, perdón, menos, y el C también tiene cierto margen de error, ¿sí? Para estos casos y justos en alta montaña, el tema de la precisión también es muy importante, ¿ya? Lo complementamos con estas técnicas. A su vez, también utilizamos diferentes instrumentos. Uno de estos instrumentos se llama GPR, o sea, son las siglas en inglés que es Ground Penetration Radar, es decir, es un radar de penetración del suelo, ¿ya? Pero en este caso, suelo no, sería la masa glaciar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con un grupo de trabajo, siempre adelante va un guía o una persona especializada y montamos todo el equipo, ¿no? El equipo es como una especie de cintas, o si ven en la figura, son como una especie de cuerda. Entonces, y los integrantes en sus mochilas están llevando estos sensores, ¿no? Y estos equipos emiten los pulsos, llegan al lecho rocoso o a la capa basal y son recibidos por otro equipo, ¿no? Emisión y receptor. Entonces, en base a ello, nosotros podemos calcular lo que son los espesores, ¿sí? Estos trabajos son un poco complicados, solamente podemos acceder, digamos, a zonas llanas, donde no hay mucho peligro, pero hay zonas dentro de la superficie glaciar donde ya no podemos, ¿no? Y para eso ya utilizamos otras técnicas, ¿no? Podemos hacer ciertas estimaciones en base a ciertas características. Otro de los trabajos que realizamos in situ es el plantar, esto de acá son balizas, estas balizas pueden ser de madera, pueden ser también de PVC u otro material. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros introducimos estas balizas en la superficie glacial y vamos en una siguiente campaña y vemos cómo está. Entonces, ahí van a ver, o nosotros nos damos cuenta cuando regresamos que estas balizas ya están, se muestran que están emergiendo. Entonces, eso quiere decir que la masa glaciar está disminuyendo y está dejando expuesta estas balizas. Entonces, midiendo estas balizas ya tenemos cierta idea de cuánto está perdiendo la masa glaciar. Las balizas se distribuyen homogéneamente dentro de la superficie glaciar. Muchas veces no cumple, pero tratamos de hacer lo más preciso para poder tener, digamos, una muestra representativa. Y también lo que hacemos es, en la parte superior de un glaciar, ponemos o hacemos algunos pozos. ¿Por qué hacemos algunos pozos? Porque queremos ver cuánto está acumulando en un año hidrológico, ¿no? Todo esto lo trabajamos en ese periodo, año hidrológico. En un año hidrológico, cuánto está perdiendo en la zona más baja o zona de ablación, y en la zona de acumulación, cuánto está ganando. Eso nos permite entender un balance, es decir, ¿está ganando o está perdiendo en ese periodo, en ese año hidrológico, un glaciar, ¿no? En el Perú y bueno, en la isla del Rey Jorge, en la Antártida,
estos glaciares que estamos monitoreando siempre tienen balances negativos, es decir, están en pérdida. Hay glaciares que están en ganancia, pero son muy pocos y no son significativos a nivel mundial, ¿no? Eso más se ve en la parte antártica, dentro del mismo continente, ¿sí? Pero en la Cordillera Blanca y en esta isla donde tenemos nuestra estación temporal, todas están en pérdida. Muy bien. Ahora, estos son los trabajos de campo y nosotros necesitamos tener un panorama más amplio. Para tener ese panorama amplio, nosotros utilizamos la teledetección. Utilizamos imágenes ópticas y radar, ¿no? Las imágenes ópticas son como fotografías las cuales nosotros podemos sacar con un celular, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la posibilidad de tener fotografías donde se pueda ver en cualquier tiempo del año y sin interferencia de nubes la superficie de los glaciares, ¿no? Estas son las imágenes radar. Son muy importantes porque, como saben, en los Andes y en la Antártida, en ciertos periodos del año, ¿sí? Se nubla, ¿sí? Se carga de nubosidad y nos dificulta la visión, ¿no? Eso es en la parte de la óptica. Entonces, por eso también usamos la parte eh, del microondas o la parte del radar. Entonces, con estos productos nosotros también hacemos el seguimiento de la superficie de los glaciares, generamos a través de una técnica que se llama interferometría modelos de elevación digital y también podemos ver los desplazamientos. Seguramente han visto cuando hay subsidencias, es decir, movimientos telúricos, hay subsidencias, pues utilizan bastante la interferometría. Nosotros también utilizamos la interferometría, pero para poder ver el desplazamiento de estos cuerpos, ¿no? Cuántos se están moviendo, porque eso es muy importante para poder saber cómo es su dinámica, cuáles son los aportantes y nos dan ciertas ideas de su comportamiento. Entonces, ya tenemos de algunos glaciares monitoreados desde más o menos desde los 80 hasta la actualidad. Nos hemos quedado en el 2013 haciendo todo ese análisis. Vamos a continuar hasta complementar hasta este año, ¿sí? Para ver cómo está retrocediendo estos cuerpos. Acá algunos ejemplos. Estos son, por ejemplo, modelos de elevación digital que también hemos venido recopilando de la isla del Rey Jorge. Un modelo de elevación digital es básicamente la topografía de la zona, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Para hacer comparativas de sucesiones, ¿no? Como los glaciares están disminuyendo, entonces, si yo tengo un DEM, digamos, de un año pasado y tengo un DEM de un año más reciente, yo hago esa diferencia o sobreposición y yo ya puedo encontrar cuál es el volumen que se está perdiendo de estos, ¿no? Entonces, más o menos esa es la lógica que estamos utilizando en el proyecto. Ahora, aparte de ello, también estamos utilizando estas técnicas que están muy de moda. Algunos de los ponentes anteriores también les he escuchado comentar bastante de esto, ¿no? La inteligencia artificial, todo lo que es el machine learning y el deep learning, ¿no? Nosotros estamos utilizando el machine learning, ¿sí? También estamos utilizando para algunas correlaciones, para ver dentro de estas variables glaciológicas y climáticas cómo están relacionadas, ¿ya? Y también estamos utilizando el deep learning ya para aprendizaje profundo, para poder obtener de manera automática las áreas, ¿no? Eso es muy importante para poder para poder manejar o tener algo más robusto en el tema de gestión de recursos hídricos, ¿sí? Entonces ya estamos utilizando esto de acá, es digamos una estructura UNED que se utiliza bastante con Python y PyTorch también. Utilizamos Colab. Colab es un entorno gratuito de Google donde nosotros podemos escribir nuestros scripts o podemos modificar ya scripts ya hechos por otros autores y es muy robusto, ¿no? ¿Por qué utilizamos esto? Porque es como si fueran computadoras virtuales. Si nosotros estos scripts lo corremos en nuestras máquinas convencionales, demora muchos, ¿no? Hablamos de días, semanas que tienen que estar encendidas y procesando. Esa es un poco la dificultad de la inteligencia artificial. Pero si nosotros utilizamos estos entornos, ¿sí? Máquinas virtuales, esto se hace pues en una hora, ¿sí? O menos. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos las variables de los glaciares, tenemos que ver cómo lo relacionamos con el clima, ¿sí? Esto también es muy conocido por todos sus temas, el Niño. Hay que entender de que nosotros
tenemos áreas ya específicas donde se las denomina zonas niño, y en base a eso nosotros medimos la temperatura superficial del mar, y eso también nos da una idea de cuál sería, digamos, la magnitud de estos eventos, niño o niña, en la parte peruana y con énfasis en las montañas, ¿no? Entonces vamos a utilizar estas variables, las temperaturas de reanálisis, lo que les decía, las temperaturas in situ de nuestras estaciones y de satélite, ¿no? Hemos hecho ya todo ese trabajo, hemos procesado todo ello con algunas estadísticas, también con ayuda de inteligencia artificial, tenemos toda esta data para poder ver y vamos a poder entender la correlación. Algunos resultados previos de los que tenemos es muy evidente, y esto también se comenta mucho, ¿no? Los glaciares están retrocediendo, pero algo que notamos nosotros es de que va a haber puntos o años de inflexión donde estas pérdidas son mayores y están muy relacionados con estos episodios niños. ¿Sí? Entonces, hasta más o menos hemos compilado las áreas hasta el 2013 y ya tenemos cierto porcentaje, ¿no? De pérdidas en este caso, ¿no? Teniendo como referencia el año 1989, más o menos el 24% de pérdida, ¿no? Pero esto se va a incrementar porque si nosotros actualizamos hasta nuestro año actual, entonces esto se incrementaría aproximadamente un 50% o en un 100% de esta pérdida, ¿ya? Ahora, también nos hemos dado cuenta algo muy interesante, lo que está sucediendo con los glaciares es el tema de la fragmentación, ¿sí? Entonces es más frecuente este tema cuando los glaciares se están fragmentando, son mucho más susceptibles y en corto tiempo tienden a desaparecer. La fragmentación, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo una superficie glaciar es una unidad, pero cuando estos se reparten en 2 o en 3 partes, a eso se denomina fragmentación, ¿sí? Es como la frase, ¿no? Divide y reinarás. En este caso, los efectos del cambio climático o la elevación de las temperaturas están haciendo eso, ¿no? Se fragmentan los glaciares y pierden mucho más lo que son sus masas, ¿no? Y como ya sabemos también, los frentes están elevándose. ¿Por qué se elevan? Porque retrocede el glaciar, o sea, disminuye su superficie y cada vez o año a año vamos viendo que los glaciares están en cotas superiores, ¿no? Acá en la parte derecha vemos la reducción frontal, ¿no? Cómo los frentes se están disminuyendo año a año, ¿no? Y es abismal, ¿sí? Más o menos esta gráfica negra o esta línea negra es el promedio de todos esos glaciares y vemos que es más o menos alrededor de 250 metros, ¿no? Ahora, también hemos estado viendo estas correlaciones ya con lo que son las anomalías de temperatura de la zona de los niños, en específico de esta zona 3-4. Esta zona 3-4 tiene mucha relación con las montañas, a diferencia, por ejemplo, con la franja costera, donde la zona 1-2 creo que tiene mayor relación, ¿sí? Pero en las montañas es esta zona, la 3-4. Y hemos encontrado justamente estas correlaciones, estos coeficientes de determinación de alrededor de 0.7 en el mejor de los casos, ¿no? Y hasta un 0.6. Entonces, ¿eso qué quiere decir estadísticamente? Que en más o alrededor del 60-70% se puede explicar estos impactos sobre la superficie glaciar con lo que son estos cambios o estas anomalías de temperatura que tenemos en la zona de costa. ¿Sí? Y Doctor bueno, Loarte, eso es... justo, adelante, adelante. Sí, y perdón, lo hice lo más rápido y más bien muchas gracias por su atención. Esto es lo que quería compartir con todos. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Entonces, bueno, considerando que tenemos también el tiempo bastante justo, voy a plantear algunas preguntas del público para algunos de ustedes. Para el ingeniero Mirko Vela, el público estaba preguntando si el modelo que usted proponía junto con la profesora Arangurí, si se podría aplicar a otras áreas del conocimiento, ¿no? Recuerda que a cada ponente va a ser en orden de presentación y cuentan con un máximo de 4 minutos, ¿sí? Máximo. Ingeniero Vela.
Ok, sí. En torno a esto, bueno, el algoritmo o el modelo en sí es un modelo que puede adaptarse a muchas realidades. En este caso se presentó una realidad de deserción, por lo cual podría adaptarse a la realidad, por ejemplo, de entidades bancarias para la deserción de clientes o desafiliación de clientes. Podría adaptarse para la deserción de alumnado, ya sea en colegios o universidades. Podría adaptarse, por ejemplo, para otro tipo de servicios, como el servicio de cable, servicio de internet. En realidad, este modelo es posible de adaptar para cualquier frente, para cualquier área en la cual tengamos clientes, en este caso que puedan desertar de los servicios, o incluso puede adaptarse a distintas realidades. Pero yendo por la línea de la deserción de clientes, puede adaptarse a cualquier realidad en la cual una empresa o compañía cuente con clientes, cuente con brindarles un servicio y se cuente con información del comportamiento de estos clientes, ¿no? Básicamente información que se vaya registrando a través del tiempo. Cumpliendo con estos requisitos podría adaptarse perfectamente a cualquiera de estas realidades. Muchas gracias, ingeniero. Ahora el turno del profesor, del doctor Vela Antón. Profesor, cuando usted ha presentado su ponencia, bueno, de hecho el planteamiento inicial de su metodología, ¿no? Usted parte por una metodología ágil que es el Design Thinking, y se ve mucha multidisciplinaridad, ¿no? La mezcla entre el conocimiento propio de la ingeniería con las ciencias médicas que producen resultados muy potentes, muy interesantes y sobre todo con mucho impacto social, ¿no? Dentro de su investigación. Considerando que usted ya ha trabajado y tiene esta experiencia de la multidisciplinaridad, ¿cuál consideraría usted que es el principal obstáculo en nuestras universidades para generar este tipo de proyectos multidisciplinarios? Bueno, gracias por la pregunta. El principal obstáculo que noté es que no hay una conversación, para empezar, no hay una iniciativa de conversación. De hecho, eh, yo tomé una iniciativa, de hecho, hace poco en el edificio de los laboratorios de desarrollo e investigación. Yo literalmente voy a la puerta de los laboratorios y pregunto qué están haciendo para ver cómo desde la ingeniería podemos darle soporte. En el tema de investigación, quizás hay un poco de recelo de los investigadores en proteger mucho nuestros resultados, ¿no? Es como es una carrera muy enfocada en la reputación del investigador, compartir los resultados o ver o estar abierto a tener roles diferentes. O sea, creo que lo que suele suceder es que entre investigadores el rol no es muy obvio, porque cuando son todos, por ejemplo, todos investigación en medicina y en salud, no saben bien cómo dividir las tareas, pero en cambio cuando es un ingeniero, un biólogo y un médico, es más fácil saber, ok, tú esta parte y tú esta parte. En mi caso, yo soy informático biomédico y a mí me entrenaron para ser un mediador. O sea, yo soy un mediador entre ambas áreas de salud y informática biomédica, informática e ingeniería. Y pues soy un ingeniero que comprende un poco de epidemiología, salud pública, de enfermedades. Me empapo muy bien de la problemática en salud antes de lanzarme a proponer cualquier solución y creo que ese es uno de los principales dificultades desde la ingeniería. El ingeniero es muy técnico, queremos solo, esto lo resuelve, punto. No, es entender que la tecnología es el 20% y el problema es el 80%. Muchas gracias por la sinceridad en su respuesta, que estoy seguro que varios de acá de la sala se sienten identificados con ella. Eh, Ahora, con respecto a la ponencia presentada por el profesor Pasquel, de hecho, alguien del público preguntó sobre la posibilidad de aplicación a otras regiones, ¿no? El doctor Pasquel ha respondido en el chat, dice que efectivamente sí puede ser aplicable. Pero ahora la pregunta que yo dejo en el tablero es, claro, teletrabajo, mucha microempresa, ¿no? En Huánuco. ¿Usted, doctor Pasquel, consideraría que este impulso para esta adopción, digamos, democratización en el uso del trabajo remoto por parte del empresario tendría que ser una estrategia top-down, es decir, desde el gobierno, desde empresas más grandes, no sé, o más bien, como se le conoce como el bottom-up, ¿no? Es decir, los mismos microempresarios que impulsen y se compensen de la utilidad de esta modalidad? Profesor Pasquel.
Creo que el profesor Pasquel no está en la Aló, sala. aló, Hola. ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos, lo Ya, escuchamos. gracias. Muy bien, sí, te comentaba, estaba hablando con el micrófono apagado, discúlpame. El detalle del teletrabajo en nuestro país, lamentablemente no contamos con las herramientas, y más que todo en lo que vienen a ser las pequeñas empresas. ¿Y a qué me refiero con esto? Las pequeñas empresas no están acostumbradas a invertir en el tema de tecnología en nuestro país. Si uno evalúa o ve, y más todavía en las regiones, digamos, altandinas o en el tema de la selva, por ejemplo, en estas regiones que las microempresas estén dispuestas a invertir en un tema tecnológico es muy raro. Más que todo también contando con el hecho de que el tema de telecomunicaciones no está muy desarrollado en esas zonas, ¿no? Hablar de una alta velocidad de Internet es muy complicado, ¿no? Entonces, son muy pocas las empresas, ¿no? Que están realmente buscando invertir en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hablo, por ejemplo, de las grandes empresas, me voy a dar cuenta que las grandes empresas sí tienen este capital para poder invertir, ¿no? Incluso ahora, con algunos estudiantes, por ejemplo, de la Escuela de Sistemas aquí de la UNEVAL, ellos estaban tratando de aplicar lo que vienen a ser algunos, digamos, estaban desarrollando un sistema de Arduino para poder mejorar el tema de la conectividad de diferentes dispositivos que pueden encontrarse en las empresas, ¿no? Incluso en los hogares, porque esto es lo que limita mucho, ¿no? El teletrabajo, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Pasquel. Muy bien, entonces ahora con respecto a la última ponencia, profesor Logarte, creo que el tiempo se le quedó un poco justo, entonces por favor, más bien lo animo a que pueda explicar un poquito más alguna de sus conclusiones. Muchas gracias, Carla. No, simplemente comentarles por ahí, leyendo uno de los comentarios, sí es muy importante esta temática para el tema de lo que es las políticas, ¿no? Todo lo que es el tema de gestión. Como sabemos, hoy en día el tema de los recursos hídricos es muy crítico. Tenemos bastante crisis por el agua, es decir, conflictos por el agua, diferentes actividades se están en temas de peleas, es un tirijala. Acá en la zona de las montañas tenemos, por ejemplo, hidroeléctricas, tenemos las industrias, ¿no? Tenemos también el tema de la población, minerías, entonces todas piden agua, ¿no? Entonces, el tener muy estudiado y comprender cómo están los glaciares va a ser muy importante, ¿no? Ya sea en la actualidad y en un futuro, ¿no? Y en eso también estamos trabajando, ¿no? Para poder obtener datos de cómo sería, por ejemplo, los recursos hídricos de alta montaña de acá en los próximos años. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, después de terminar la primera ronda de preguntas y en vista de que ya no hay más preguntas por parte del público y ya hemos alcanzado también el tiempo programado por la mesa respectiva, entonces doy por cerrada, ¿no? la mesa que hemos compartido el día de hoy. Muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias al público. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas Hasta luego. tardes. Un gusto. Gracias. Gracias. Gracias, proponentes. Gracias. Ay. Ya, mamá. Sí. Claro, excelente. Ya, Roxy, yo voy a hablar con ella. Mira, ahorita ella terminó hoy día su curso francés, justo ya terminó, ya yo tuve que presentar un trabajo, un proyecto, ya expuso, ha estado con preguntas, se fue a la universidad y antes me ha ido a recoger mis medicamentos. Bien, bueno.